Buenas, soy Miriam Al-Adib Mendiri, soy ginecóloga y obstetra. No me voy a extender mucho en la presentación porque podéis encontrar más información en mi página web www.miriamginecologia.com. Ahí podéis encontrar la información que queráis y también todo sobre mi actividad divulgativa. También podéis encontrarme en las redes sociales donde voy subiendo información sobre salud sexual femenina. Sí, quería destacar dentro de mi actividad divulgativa mi último libro, Hablemos de Vaginas, un libro que está dando muy buen resultado en el sentido de que no hay día que alguien no me diga todo lo que le ha enseñado este libro, con lo cual estoy contentísima. No solamente se habla de vaginas, evidentemente, sino de muchísimo más, todo relacionado con la salud sexual femenina, visto desde diferentes aristas. Podéis ver el índice también del libro dentro de mi página web. Y la editorial es Oberon, del grupo Anaya, con lo cual en cualquier librería lo puedes encontrar. Y la portada está tan bonita, decir que es de Pilar García de Leániz, una ilustradora, que quiso ilustrarlo con lo que es el introito vaginal, la entrada a la vagina. Y lo digo así porque mucha gente dice, pero si es una vulva y aquí pone vaginas. Evidentemente, pintar vaginas como que era difícil. Tampoco hay que ser tan literales, ¿no? Aquí vemos una mujer con una corona y no hablamos de coronas de mujeres dentro del libro, ¿no? Aquí lo que se quiso hacer era, igual como esta es la tapa del libro, pues la entrada, el introito vaginal, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo vulva que vagina y eso, no solo eso se explica en el libro, sino mucho más. Para quien le interese, pues podéis adquirirlo por internet, pero os recomiendo sobre todo en vuestra librería de confianza para que el colectivo de libreros pues se pueda beneficiar, ¿vale? Yo vengo a hablar aquí no solo de mi libro, sino de estrógenos. Del hiperestronismo. Hay un artículo en mi blog titulado Autocuidados para prevenir las consecuencias del exceso de estrógenos y la inflamación, que ha sido uno de los más leídos. Lo escribí hace bastante tiempo, creo en 2017, y sigue siendo uno de los artículos más leídos. En esta exposición que voy a hacer voy a dejar claras varias cosas porque ese artículo a veces ha dado ciertas confusiones a mujeres. Una de las confusiones, pues yo creo que tengo exceso de estrógeno porque tengo síntomas de exceso de estrógeno. ¿Y cómo lo puedo ver yo eso en mi analítica? Y le digo, no, es que eso no se ve en la analítica. Y dicen, ¿pero cómo no se ve en la analítica? Bueno, ahora vais a entender por qué. Todo esto de los estrógenos es mucho más complejo. En ese artículo fundamentalmente me basé en los efectos endocrinos de los estrógenos, pero no hablé de la producción local de estrógenos en tejidos y estas cosas, y entonces mucha gente se hace un lío. Por lo tanto, vamos a empezar explicando cómo actúan las hormonas, ¿vale? Cómo se producen y según su forma de actuar, qué tipo de acción hormonal hay, ¿vale? Existen el concepto clásico de hormona, que es sustancia fabricada por una célula especializada que pasa al torrente circulatorio, a la sangre, y va a distancia, llega a otra célula a distancia, esa sustancia que es la hormona, y en esa célula se encuentra con un receptor. Si no hay receptor no puede actuar esa hormona y ejerce su función en esa célula a distancia. Por lo tanto, este se llama el efecto endocrino de la hormona. Por lo tanto, en una analítica de sangre sí que podemos ver qué nivel de hormona hay con ese efecto endocrino, ¿vale? Pero hay otros efectos
de las hormonas que no lo podemos medir en sangre. En lugar de pasar a la sangre, a veces la hormona fabricada en una célula pasa a la célula vecina donde se encuentra el receptor y ejerce ahí su función, y no hay paso de la hormona en ningún momento a la sangre. Esto se llama efecto paracrino, ¿vale? Cuando las hormonas actúan así, no hay manera de detectarla en la sangre, ¿vale? También puede ocurrir lo siguiente, que la célula fabrique la hormona, esa hormona sale de la célula y vuelve a la misma, donde también existe un receptor en esa misma célula para esa hormona, y ahí ejerce el efecto que le llamamos autocrino. Ella, la misma célula, fabrica y vuelve esa hormona a la célula, ejerciendo su función, ¿vale? Y todavía más se puede rizar el rizo y que esa hormona fabricada en el interior de la célula se quede dentro de la célula y ahí tenga su receptor y ejerza su función, es decir, ya ni siquiera sale de la célula la hormona, ¿vale? Y esto se llama efecto intracrino. Con lo cual, los efectos paracrinos, autocrinos e intracrinos, estos tres últimos, esa forma de trabajar las hormonas no lo vamos a ver en la sangre, ¿vale? Puede ocurrir, voy a hablar primero cómo se producen los estrógenos y luego cómo puede ocurrir que tengamos una hormona en la sangre incluso baja y que tengamos mucho efecto de esa hormona en ciertos tejidos. Eso lo voy a explicar a continuación, pero primero tenemos que saber de dónde vienen las hormonas, cómo se fabrican las hormonas sexuales femeninas. Bueno, todas las hormonas sexuales vienen del colesterol, ¿vale? A partir del colesterol, a través de una serie de modificaciones enzimáticas, el colesterol se transforma en progestágeno. Bueno, hay muchos progestágenos, hay un grupito de progestágenos, entre ellos destaca la progesterona. Por eso, sin querer, y me perdonáis si lo hago, muchas veces en lugar de decir estrógenos y progestágenos, digo estrógenos y progesterona, porque dentro de los progestágenos especialmente lo que más se produce es progesterona, entonces a veces utilizo indistintamente el concepto progestágeno que progesterona, ¿vale? Pero la progesterona es un progestágeno más, ¿vale? Hay varios progestágenos y entre ellos está la progesterona. Los progestágenos, a través de una serie de modificaciones enzimáticas, se transforman en andrógenos. Dentro de los andrógenos hay varios, entre ellos está la testosterona, ¿vale? Y finalmente esos andrógenos, a través de unas enzimas que se llaman aromatasas, se van a transformar en estrógenos, ¿vale? Con lo cual, si os fijáis, para producir un estrógeno tenemos que pasar por todas estas fases, por todas las demás hormonas. Pues bien, todo esto puede hacerlo el ovario, ¿vale? Durante la edad fértil, evidentemente. Todo eso puede producirlo el ovario. El ovario puede producir progestágenos, andrógenos y estrógenos. Durante la edad fértil, pues lo hace de una forma evidentemente ordenada. En la primera fase del ciclo hay un predominio de estrógenos y en la segunda fase del ciclo un predominio de progesterona, progestágenos. Ambos, estrógenos y progestágenos, tienen diversas funciones en el organismo y van alternando las funciones. Por eso me gusta hablar mucho, hay un artículo que lo titulo La saludable alternancia cíclica de las mujeres, porque todos nuestros sistemas durante la edad fértil, van cíclicamente cambiando. Que en la primera fase del ciclo baja la inmunidad, sube la inmunidad en la primera fase del ciclo, en la segunda fase del ciclo baja. Que en la primera fase del ciclo sube hay más anabolismo, en la segunda fase hay más catabolismo. Es decir, van siendo contrarios. En la primera fase del ciclo estamos más activas, en la segunda fase más relajadas, ¿vale? Esta es lo que le llamo yo la saludable alternancia cíclica de las mujeres, porque los estrógenos en la primera fase del ciclo tienen una serie de funciones y en la segunda fase del ciclo los progestágenos otra serie de funciones.
Y el sentido biológico de esto durante la edad fértil es para, por si acaso, se produjera un embarazo, ¿vale? Si se produce un embarazo, tenemos que tener una situación en la que haya muchos nutrientes en la sangre, por lo tanto aumenta el catabolismo. El catabolismo es formar de moléculas complejas, por ejemplo el glucógeno se parte a trocitos y transformamos en glucosa, ¿no? Y pasa más glucosa a la sangre. Eso sería catabolismo, ¿no? Una de las reacciones del catabolismo. Necesitamos tener muchos nutrientes en sangre si nos hemos embarazado, ¿verdad? Por eso la segunda fase del ciclo es una fase de catabolismo, y para compensar, ¿qué hacemos? En la primera fase del ciclo, que no estamos embarazadas, pues lo contrario, aumenta el anabolismo. Si estamos embarazadas, necesitamos no luchar, que nuestro sistema inmunológico no luche contra nuestro embarazo, entonces baja la inmunidad. Pero claro, no podemos estar siempre con la inmunidad baja, ¿no? Porque entonces podríamos enfermar más fácilmente. ¿Qué hacemos? Pues en la primera fase del ciclo subimos la inmunidad. Y así con todo, ¿vale? En el sistema nervioso, la segunda fase del ciclo, pues más calma. Los progestágenos en el cerebro actúan, digamos, en general como inhibidores neurales. Más calma en segunda fase del ciclo. Primera fase del ciclo, más actividad, ¿vale? Muchas diréis, no, yo en la segunda fase del ciclo no estoy más calmada, estoy más irritable. Vale, eso ocurre cuando tienes un déficit de progestágenos en la segunda fase del ciclo, ¿vale? Que ya explicaremos un poquito mejor eso. Y bien, aquí tenéis, ¿vale? Todo esto lo puede hacer el ovario solito, ¿vale? Pero también las glándulas adrenales fabrican hormonas. Pero las glándulas adrenales no fabrican estrógeno, ¿vale? Las glándulas adrenales pueden hacer esto. Y luego, una vez lo producen, pasan a la sangre. Pero progestágeno apenas produce nada. Las glándulas adrenales, muy poca producción de progestágenos. Fundamentalmente lo que producen las glándulas adrenales son andrógenos, ¿vale? Entonces el ovario puede producir todo esto, las glándulas adrenales hasta aquí. Y ahora con los estrógenos pasa una cosa, que los estrógenos, las aromatasas, son las que transforman los andrógenos a estrógenos. Las aromatasas también existen, estas enzimas, en muchos otros tejidos, en la mama, en el endometrio, en la piel, en el cerebro, en el tejido adiposo. En muchos tejidos de nuestro cuerpo hay gran cantidad de aromatasas. ¿Qué ocurre? Pues que los andrógenos, tanto los que vengan de las glándulas adrenales como los que vengan del ovario, pueden llegar a esos tejidos y a través de las aromatasas transformarse los andrógenos a estrógenos, ¿vale? Con lo cual hay producción de estrógenos periférica. Y además puede que ni nos enteremos en una analítica de sangre, porque claro, si el estrógeno se produce en un tejido y ejerce su función en ese tejido, no vamos a detectarlo en la sangre. Por lo cual podemos tener lo que me gusta llamar hiperestronismo localizado en un lugar. Es decir, una cosa es que tengamos hiperestronismo generalizado, que es como se entendió ese artículo mío del blog, pero existe esta posibilidad, que tengamos los estrógenos incluso bajos, podemos tenerlos bajos. Una menopáusica que ya no produce estrógeno su ovario puede tener un cáncer de mama estrógeno dependiente. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Pues precisamente por estas vías. Podemos tener en un tejido muchos receptores de una hormona. En este caso, si tenemos muchos receptores de estrógeno en la mama, a pocos estrógenos que lleguen a la mama van a ejercer mucha función estrogénica localizada en la mama. Y si me paso de función estrogénica en la mama, puedo llegar a tener alguna patología estrógeno dependiente en la mama, ¿vale? Y quien dice la mama dice cualquier otro tejido, el endometrio, cualquier otro, ¿vale? Y también puede ocurrir que yo en un tejido tenga muchísima expresión de aromatasa de forma localizada en ese tejido, ¿vale? Si yo tengo muchas aromatasas en la mama, voy a producir localmente en la mama gran cantidad de estrógenos, ¿vale? Esto sirve para explicar algo que ocurre desgraciadamente con ciertas mujeres, ¿vale? Ocurre lo siguiente. Hay mujeres que tienen endometriosis, que les damos unos fármacos que inhiben totalmente la producción de estrógenos en el ovario, es decir,
le inducimos una menopausia química, ¿vale? A esas mujeres. Y en algunos casos los focos de endometriosis parece que ni se enteran, que siguen incluso como si no estuviéramos frenando los estrógenos. ¿Qué ocurre en esas mujeres, en ese pequeño porcentaje de mujeres? Pues lo que ocurre es que en ese tejido endometriósico, digamos, en ese mismo tejido hay gran cantidad de aromatasas y producción local de aromatasa. Y entonces ese tejido va a su bola, como si no se enterara de la menopausia que hemos inducido, ¿vale? Es decir, podemos tener los estrógenos bien o incluso bajos y a nivel periférico en algún tejido tener gran expresión de aromatasa y dar lugar a miomas, pólipos, cánceres de mama, lo que queramos, ¿vale? Por eso las personas que tienen buenos hábitos y que evitan situaciones de hiperestronismo con sus buenos hábitos, y si tienen este tipo de problemas, evidentemente no se puede, o sea, no es porque estén fallando con sus hábitos, sino porque, por desgracia, pues tienen en ciertos tejidos de forma localizada gran expresión de aromatasa o gran cantidad de receptores. Luego explicaremos qué factores aumentan y qué factores disminuyen la actividad de la aromatasa. Pero una cosa son los factores de fuera y otra es lo que tú tienes. Si tienes la mala suerte de que genéticamente tienes gran expresión de aromatasa en un tejido, ya puedes inhibir la aromatasa todo lo que quieras, que no, puede ser que no consigas el objetivo, ¿no? Y bien, vamos a ir ahora poco a poco desgranando qué puede producir exceso de estrógenos, ¿vale? En nuestro cuerpo. Tenemos el hiperestronismo relativo, el exceso de producción, el déficit de eliminación y los disruptores endocrinos. Vamos a ir por partes, ¿vale? Podemos tener un hiperestronismo relativo. Fijaos, os dije que los progestágenos, prácticamente nada de progestágenos se producen en las glándulas adrenales. Y a nivel periférico, nada. No es como los estrógenos, que a nivel periférico hemos dicho que podemos formar estrógenos. Vale. Pues bien, os he dicho esto, ¿no? Vale. Pues en las glándulas adrenales hay... que me he ido porque se iba la batería. A ver, en las glándulas adrenales hay muy poca producción de progestágenos, ¿vale? Y a nivel periférico no hay nada. Vale, pues resulta que en el ovario, si no hay ovulación, tampoco hay mucha producción de progestágenos, ¿vale? La producción de progestágenos por el ovario, por parte del ovario, es muy poquita antes de la ovulación. Realmente, para que produzcamos gran cantidad de progestágenos, tenemos sí o sí que ovular. La ovulación fabrica el cuerpo lúteo, ¿vale? Con la ovulación viene luego el cuerpo lúteo y es el cuerpo lúteo del ovario el que produce progestágenos. Es decir, para tener buenos niveles de progestágenos dependemos absolutamente de la ovulación. Durante la edad fértil, ¿vale? La primera fase del ciclo, producción de estrógenos. Segunda fase del ciclo, para que produzcamos progesterona suficiente, sí o sí tenemos que ovular. En etapas de la vida como la adolescencia o la perimenopausia, en las cuales hay ciclos anovulatorios, es decir, ciclos en los que ya el ovario deja de ovular, ¿vale? Se combina mucho con situaciones hiperestrogénicas. ¿Por qué? Porque si no hay ovulación, no hay cuerpo lúteo, y si no hay cuerpo lúteo, no vamos a formar suficiente suficiente progestágenos en la segunda fase del ciclo, ¿de acuerdo? Ese sería el hiperestronismo relativo. No es que estén los estrógenos elevados, sino que es que no tengo suficiente progesterona para contrarrestar el efecto de los estrógenos, ¿vale? Por eso decimos relativo, porque no es el estrógeno en sí, sino que no tengo progestágenos y entonces no voy a contrarrestar los efectos de los estrógenos, ¿de acuerdo? Luego tenemos otra situación que es el exceso de producción de estrógenos. Volviendo a este esquema, para producir estrógenos sí o sí dependemos de las aromatasas, ¿vale?
Con lo cual, todo lo que aumente la actividad de aromatasa generará situaciones de mayor producción de estrógenos, porque hay mayor conversión de andrógenos a estrógenos. Con lo cual, si sabemos qué factores estimulan la actividad de las aromatasas y cuáles no, pues ahí podremos saber qué situaciones aumentan la producción y qué situaciones no aumentan la producción de estrógenos. ¿Qué factores estimulan la actividad de las aromatasas? La insulina, la obesidad, el alcohol y la edad. Vamos a ir por partes. Hemos dicho que el tejido adiposo tiene gran cantidad de aromatasas, por lo tanto, mujeres obesas van a tener mayor producción de estrógenos, ¿vale? En el tejido adiposo, gracias a la producción del tejido adiposo. Pero esto también está relacionado a su vez con la insulina, y me explico. La insulina es otro factor que estimula la actividad de la aromatasa. La insulina es una hormona que tiene muchísimas funciones. También estimula la producción de andrógenos, tanto en el ovario como en las glándulas adrenales, la insulina, y como hemos dicho, también estimula la actividad de la aromatasa, convirtiendo esos andrógenos a estrógenos. Con lo cual, si tenemos mucha insulina, vamos a tener paralelamente más actividad de aromatasa y más predisposición a tener una situación de exceso de estrógenos, ¿vale? En esto me gusta hablar de la inflamación sistémica de bajo grado. ¿Por qué? Porque la inflamación sistémica de bajo grado aumenta la resistencia periférica a la insulina, por lo tanto hacemos más hiperinsulinemia y esa hiperinsulinemia va a aumentar la actividad de la aromatasa. Me voy a explicar de una forma más sencilla para que lo entienda cualquiera, que no tenga que ser un profesional de la salud ni nada para que lo entienda. A ver, la inflamación sistémica de bajo grado es una situación en la cual por los malos hábitos, cualquiera, ¿vale? El estrés, la obesidad en sí misma, el insomnio, a comer muchos alimentos procesados y con azúcares refinados, bueno, todos los malos hábitos, el sedentarismo, todo eso favorece esa situación que llamamos inflamación sistémica de bajo grado. ¿Qué es la inflamación sistémica de bajo grado? Es un aumento de células inflamatorias y otros mediadores de la inflamación que se distribuyen en el cuerpo sin generar la pérdida de función de ningún órgano, pero sí induce una serie de cambios metabólicos. ¿Por qué? Porque esta inflamación sistémica de bajo grado producida por esos malos hábitos infiltra el tejido adiposo y una vez infiltra el tejido adiposo generan un aumento de la resistencia periférica a la insulina, ¿vale? ¿Qué es esa resistencia periférica a la insulina? Pues como ya sabéis, la insulina también es esa hormona que mete en el interior de las células la glucosa. Cuando comemos algún dulce, aumenta cualquier cosa que tenga glucosa, aumenta la glucosa en la sangre, y la insulina, digamos que en las células me gusta comparar los receptores, no es así, pero bueno, yo digo que los receptores son como unas puertitas. La insulina abre esa puertita y mete en el interior de la célula la glucosa, ¿vale? Imaginaos ahora que tenemos aumento de resistencia a la insulina. Significa que esas puertitas, esos receptores de insulina, están muy cerrados, con lo cual para poder abrir esas puertitas la insulina tiene que aumentar muchísimo, muchísimo para vencer esa resistencia y meter esas glucosas en el interior de las células, ¿vale? Por lo tanto, esa inflamación sistémica de bajo grado producida por esos malos hábitos de vida generan resistencia periférica a la insulina. Esas puertitas, digamos, que se ponen más cerradas, y esa resistencia periférica a la insulina de forma reactiva, cada vez que comemos y aumenta la glucosa en sangre, pues tiene que dispararse muchísimo la insulina para vencer esa resistencia. Es decir, al final y al cabo, esos malos hábitos me van a llevar a una hiperinsulinemia constantemente. Y lo que hemos dicho, la insulina estimula la actividad de la aromatasa.
con lo cual vamos a tener paralelamente una mayor conversión de andrógenos a estrógenos. Por eso, por ejemplo, cuando se hacen estudios como por ejemplo malos hábitos o por ejemplo obesidad y cáncer de mama, más riesgo de cáncer de mama si eres obesa. Claro, porque la obesidad es resistencia a la insulina, al fin y al cabo, ¿vale? Y vamos a tener más hiperinsulinemia, mayor actividad de aromatasa, mayor conversión a estrógeno y una situación de hiperestronismo, ¿vale? Y esa situación de hiperestronismo favorece todas las enfermedades que son estrógeno dependientes, como por ejemplo el cáncer de mama. El cáncer de endometrio, yo recuerdo, el endometrio es la capa más interna del útero, ¿vale? Que se engruesa y se descama cíclicamente. Yo recuerdo que en la facultad nos decían la tríada característica para el cáncer de endometrio: mujer obesa, hipertensa y diabética. Si eras obesa, hipertensa y diabética, tenía mucha probabilidad de tener cáncer de endometrio, que es un cáncer también estrógeno dependiente. Claro, si os fijáis bien, la obesidad, hipertensión y diabetes, las tres cosas están relacionadas con la resistencia periférica a la insulina. Por lo tanto, esa mujer con estas tres cosas, en realidad lo que está teniendo es mucha hiperinsulinemia. Y esa hiperinsulinemia en el endometrio está activando las aromatasas y por eso tiene más riesgo de cáncer de endometrio. Esta explicación no me la dieron en la facultad, pero podéis ver que tiene, al explicar esto, todo su sentido, ¿no? El aumento de resistencia periférica a la insulina, mayor hiperestronismo, ¿vale? Más probabilidad de hiperestronismo. Otro factor, el alcohol, bueno, lo vemos en los alcohólicos que desarrollan incluso ginecomastia, ¿no? Que desarrollan mamas, ¿no? Aunque en realidad el alcohólico no es ya solo por el alcohol en sí que aumenta la actividad de la aromatasa, sino también si el hígado de un alcohólico no funciona bien. Y como no funciona bien, no va a eliminar bien los estrógenos y por esa vía también hay un aumento de estrógenos en los alcohólicos, ¿vale? La edad va aumentando también la actividad de la aromatasa, igual que también la edad va produciendo ese aumento de la resistencia periférica a la insulina. Tiene todo su sentido, porque claro, llegas a la menopausia y ¿de dónde sacas estrógenos en la menopausia si el ovario ya no produce estrógenos? Entonces, pues si tenemos cierta actividad de aromatasa por algún lado, pues a nivel periférico podemos producir algo de estrógenos en la menopausia, ¿vale? Y tener algo de estrógenos porque a cero no podemos quedarnos, ¿no? Entonces, la edad va asociada a ese incremento de la actividad de la aromatasa para tener alguna producción estrogénica, ¿no? Bueno, estamos todavía en exceso de producción de estrógeno y todo aquello que estimula la actividad de la aromatasa. Hago un inciso para decir lo contrario, los factores que inhiben la aromatasa. Estoy hablando de factores negativos, ¿vale? Aquí hay uno positivo y otro negativo. Bueno, no me hagáis caso. La inhibición de la aromatasa puede ser por el tabaco, lo cual es negativo, ¿vale? Que no estoy diciendo que sea... Es que quería hacer ese comentario porque, oye, que no estoy diciendo que hay que fumar para bajar los estrógenos, ¿vale? El tabaco tiene muchas cosas malísimas, ¿vale? Y que inhibamos la aromatasa por el tabaco no estoy diciendo ni mucho menos que esto sea bueno, ¿vale? A ver si ahora me vaya a malinterpretar. Entonces, el tabaco inhibe la actividad de la aromatasa, por eso las mujeres cuando llegan a la menopausia y son fumadoras tienen muchos más síntomas climatéricos, esos síntomas que derivan del déficit de estrógeno. Claro, si encima fumas, disminuyes aún más la actividad de la aromatasa, pues vas a tener todavía más sofoco, sequedad vaginal y todos esos síntomas relacionados con el síndrome climatérico, ¿vale? El tabaco es negativo, ¿eh? No, si tienes hiperestronismo, no lo bajes fumando, ¿ok?
Y luego este factor sí es beneficioso, ¿vale? También inhibe la actividad de la aromatasa la prolactina. Por eso la lactancia materna podría ser que por esta vía protegiera del cáncer de mama, ¿vale? Porque estamos durante ese periodo de lactancia materna inhibiendo la actividad de la aromatasa por la prolactina y claro, tenemos ahí un tiempo en el que la mama está ahí muy, digamos, muy tranquilita, ¿no? Sin exceso de estrógenos ahí y no deja de ser un factor protector a largo plazo para cáncer de mama. Eso es bueno, ¿vale? Esto es bueno, esto es malo, ¿vale? El tabaco tiene muchísimas cosas negativas, ¿vale? Para nada puede ser tabaco positivo porque inhiba la actividad de la aromatasa. Soy muy pesada, pero es que no quiero que me malinterpretéis, ¿vale? Y bien, ya hemos hablado del hiperestronismo relativo, que es cuando tenemos déficit de progesterona o progestágenos, mejor dicho, el exceso de producción, cuando todo aquello que aumenta la actividad de la aromatasa. Antes de pasar al déficit de eliminación, también decir que los estrógenos en el cuerpo, cuando se metabolizan, cuando van produciéndose una serie de metabolitos antes de eliminarse, en esa metabolización hay dos caminos, ¿vale? Y hay una vía por la cual se favorece la formación de metabolitos que tienen un efecto estrogénico muy potente. Y hay otra vía que, todo lo contrario, que los metabolitos que se producen tienen una acción estrogénica muy débil. Si favorecemos la formación de metabolitos de los que fabrican, en esa fabricación de metabolitos de acción estrogénica muy potentes, pues evidentemente esto va a favor de situaciones de hiperestronismo, ¿vale? Y esto lo explico también en el blog y se puede mejorar esa vía, ir hacia una vía o hacia la otra, se puede mejorar con la dieta, pero no me voy a meter en dieta aquí porque si no, no me da tiempo a terminar, ¿vale? A lo que me tenía que dedicar en esta ponencia, ¿vale? Después tenemos el déficit de eliminación. Cuando no eliminamos suficientemente los estrógenos, evidentemente vamos a estar en una situación de exceso de estrógenos también, ¿vale? ¿Los estrógenos cómo se eliminan? Pues una parte se elimina por la orina, otra parte se eliminan a través del hígado, llegan al hígado, se transforman y pasan a la vesícula biliar, ahí en el hígado, vesícula biliar, en la vesícula biliar, de la vesícula biliar pasa a todos esos estrógenos transformados pasan al intestino y del intestino se elimina por las heces. Pero hay una proporción de estrógeno que puede volver a reabsorberse y pasar a la sangre de nuevo. En esto decir que hay un campo de investigación que está todavía, bueno, ya hace años cuando escribí el artículo del exceso de estrógenos, ya hablé un poquito de esto, pero esto todavía está en pañales, ¿vale? Hay determinadas microbiotas, es que se me va a ir la batería. Bueno, hay determinados tipos de microbiotas que favorecen esa reabsorción de estrógenos y vuelta a la sangre y otras microbiotas que no, que favorecen que lo eliminemos a través de las heces. Esto está todavía en investigación, se debe investigar muchísimo más, a ver, ojalá que llegáramos al día que sepamos exactamente cuál probióticos podemos dar. Los probióticos son esas bacterias beneficiosas para el cuerpo. Imaginaos que tuviéramos un probiótico que nos lo tomáramos y favoreciera esa eliminación de estrógenos por las heces y no volviéramos a reabsorberlos. Si existiera esta vía, pues sería fenomenal porque eliminaríamos mejor los estrógenos y nos protegeríamos de enfermedades estrógeno-dependientes, ¿vale? Bien, pues ese sería el déficit de eliminación, cuando todo aquello que no funciona, o sea, todo aquello que haga que el hígado no funcione bien, vamos a
evitar eliminarlos bien, los estrógenos. Si un alcohólico tiene ya cirrosis hepática, que el hígado no funciona nada, pues evidentemente está en una situación de que no elimina nada los estrógenos y va a estar en una situación hiperestrogénica hasta el punto que a los alcohólicos les sale ginecomastia incluso, ¿vale? Es decir, todo aquello que altere la función hepática va a hacer que eliminemos peor los estrógenos y estemos ante una situación más hiperestrogénica, ¿vale? Y ciertas microbiotas, pero todo esto está en investigación, favorecen que esos estrógenos cuando llegan al intestino favorecen que se eliminen por las heces y otros no, que se vuelvan a reabsorber, ¿de acuerdo? Y ya terminamos con los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son unas sustancias químicas que desgraciadamente están en todas partes, están ubicuos, en los plásticos, que si los ftalatos, el bisfenol A, los parabenos en los cosméticos, son muchas sustancias químicas, ese grupo de disruptores endocrinos, y dentro de esos disruptores hay un grupo que se llaman xenoestrógenos con X. Se le llaman así a ese grupo porque tiene efecto en el cuerpo como si fueran estrógenos, se comportan como estrógenos en el cuerpo, por lo cual dan más tendencia a esas situaciones de hiperestronismo y más tendencia a esas enfermedades estrógeno dependientes. Lo malo de estos disruptores, de estos xenoestrógenos, ya no es para nuestra salud, sino también para todo el ecosistema. No sé si conocéis eso que se llama el fenómeno de la feminización de los peces. Estos peces que nacen con genitales ambiguos y tal, porque las aguas tienen muchos xenoestrógenos y esto está afectando a la fertilidad de los peces y puede pues con el tiempo hacer un grave trastorno en la cadena trófica puede llegar a ser esto un grave problema ambiental. Esto ya no es por nosotros evitar los disruptores endocrinos, sino que es que nos estamos cargando el planeta, al fin y al cabo, ¿no? Y bien, creo que ya hasta aquí he terminado y quería hacer un repaso de esa diferenciación entre lo que he contado de cómo se producen las hormonas, que yo siempre lo enfoqué en ese artículo de mi blog que fue tan leído, Autocuidados para prevenir el exceso de estrógeno y la inflamación, ese es el título, que lo hablé muy general y hablé sobre todo de esa producción de estrógeno. La gente lo entendió como que los estrógenos se forman en el ovario y tal, y no entendían que puedes tener exceso de estrógenos localizado, en tejidos localizados, y que eso es más difícil de tratar. Evidentemente, si evitamos el hiperestronismo generalizado, mejor, pero si no hay hiperestronismo y está todo correcto, puedes tener la mala suerte de tener esto y de forma además que tu cuerpo es así, que ya no es por tema ambiental, ¿no? Puedes tener muchos receptores estrogénicos en un tejido determinado, o en ese tejido determinado puedes tener gran cantidad de expresión de aromatasa, y ahí no tenemos mucho que hacer. Sí tenemos mucho que hacer con los autocuidados, con evitar pues todos los malos hábitos, como hemos dicho antes, porque todos los malos hábitos generan esa inflamación sistémica de bajo grado, que a su vez esa inflamación sistémica de bajo grado generaba hiperinsulinemia y generaba mayor actividad de aromatasa y generaba mayor hiperestronismo, ¿vale? Pues por ahí, teniendo buenos hábitos, vamos a favorecer una buena salud hormonal. Pero ya fuera de eso hay cosas que no podemos controlar, que ya es que si una persona genéticamente tiene gran expresión de aromatasa en un tejido, pues ahí ya no podemos hacer más, ¿vale? Solamente podemos cambiar lo que podemos cambiar, y es bueno que nos cuidemos y todo eso, ¿vale? Y lo que no se puede cambiar hay que asumirlo y bueno, hacemos lo que podamos, ¿no? En esto de la salud y enfermedad hay cosas que podemos hacer y otras cosas que no podemos hacer, evidentemente, ¿vale? Y hasta aquí el exceso de estrógenos. Espero que haya quedado más claro y bueno, que tengáis mucha salud. Y vuelvo a sacar aquí, hablemos de vaginas. Aquí explico muchísimo en la última parte
explico muchísimo la interrelación que hay entre los diversos sistemas con el sistema hormonal. Hablo mucho también de la inflamación sistémica de bajo grado, la desarrollo mucho más que lo que he podido hacer aquí. Y hablo también de esa saludable alternancia cíclica de las mujeres, profundizando más en esas dos fases del ciclo, ¿no? Cómo están todos los sistemas del cuerpo en una fase y cómo están en la otra fase del ciclo y cómo van cambiando no solamente el endometrio, haciendo ese engrosamiento y descamación cíclica de nuestro endometrio, sino cómo va cambiando todos los demás sistemas del cuerpo. Y aparte de eso, hay una primera parte donde se habla mucho de neurociencias, de salud primal, se habla también de epigenética, la gente que lo está leyendo dice, pero ¿cómo has dado tanta información tan diversa y que en realidad luego le has podido dar toda esa unidad en un libro? Por eso digo que hablemos de vaginas no es hablar de vaginas, es hablar de vaginas y de muchísimo más.